Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. I wrote a little song to remind you. Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your teen, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Érase una vez, dentro de los muros de Jerusalén, una niña que nació rodeada de expectativas y silencio. Se llamaba Tamar. Era hija del rey David y Maaca, una princesa extranjera de Gesur. Era de sangre real, sí, pero llevaba en su cuna la marca de la diferencia. Su padre era el hombre según el corazón de Dios, un rey poderoso, temido y amado por muchos. Pero su madre no era de Judá, era de fuera. Y eso, aunque nadie lo dijera directamente, ya era motivo para que Tamar fuera marginada en el palacio, siempre en un rincón donde apenas llegaba la luz. Creció entre columnas doradas y pasillos fríos. Escuchaba historias sobre sus hermanos mayores, guerreros, músicos, futuros reyes, mientras ella, que era solo una niña, escuchaba en silencio, como quien ve pasar su propia vida por la ventana. No era una niña cualquiera, claro. Los sirvientes murmuraban sobre su belleza desde pequeña. Tenía ojos profundos, cabello oscuro como la noche sin luna y una postura que recordaba a las palmeras del desierto. Firme, elegante, imposible de ignorar. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón Gracias, amigo. Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Pero, ¿qué es la belleza de una hija en un mundo donde los hijos son coronados? Ella creció aprendiendo a coser, a servir, a cuidar de los demás. Princesa, sí, pero también sombra. David rara vez la miraba 2 veces. Mazda has been named Consumer Reports' safest new car brand. It starts with our approach. Every Mazda comes standard with proactive safety features, so you're more aware of what's around you, more focused on the road ahead, and ready before problems ever start. Mazda, more of what matters most to you. Go to MazdaUSA.com to learn more. Consumer Reports does not endorse or promote any product. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Y cuando lo hacía, era siempre con esa mirada distante, la misma que le dirigía a todos los hijos que no encajaban en sus planes de trono y guerra. Aún así, Tamar tenía una pureza en su forma de andar, un brillo en los ojos que no tenía nada que ver con el maquillaje o el oro. Era una joven que llevaba el bien en el corazón y quizá por eso era tan vulnerable, porque el palacio, con sus secretos, es más peligroso que cualquier campo de batalla. Tamar creció como si el tiempo hubiera esculpido cada uno de sus rasgos con cuidado. Era imposible pasar junto a ella y no fijarse en ella. Su belleza no gritaba, susurraba, dominaba el ambiente sin necesidad de palabras. Los sirvientes del palacio comentaban en voz baja: «Parece que el sol se ha posado en su rostro». Y era cierto.
La joven tenía un brillo que ni siquiera el oro de las paredes podía reflejar. Cuando caminaba, su vestido rozaba el suelo como si la tierra misma se inclinara ante su presencia. Su nombre, Tamar, significaba palmera. Y eso era exactamente lo que era, un árbol firme, de raíces profundas, que crece recto incluso cuando todo a su alrededor intenta doblarlo. Tenía un aire dulce, pero no tonto. Era amable, pero no débil. Sabía escuchar, sabía cuidar. Y tal vez por eso atraía las miradas, algunas buenas, otras no tanto. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Dentro del palacio, mientras los hombres hablaban de guerras y conquistas, Tamar aprendía a cuidar de los demás con las manos y con el corazón. Hacía pan, ungía heridas, escuchaba las confidencias de las sirvientas como quien escucha su propio destino trazado con palabras sencillas. Parecía hecha para proteger, pero nadie la protegía a ella. Entre las muchas miradas que cruzaban el camino de Tamar, había una que se detenía demasiado tiempo. Amnón, su medio hermano, también hijo de David, la observaba con una mirada que no distinguía entre el amor y el deseo, y cuanto más la miraba, más se perdía. Al principio, Tamar ni siquiera se daba cuenta. Estaba ocupada viviendo, siendo quien era, ocupándose de las tareas del día. Pero había algo en el aire, una inquietud, una incomodidad que aún no podía nombrar. Como si la belleza que Dios le había dado se estuviera convirtiendo en una trampa, y la trampa... What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now, with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. se estuviera armando en silencio justo debajo de sus pies. Mientras tanto, Amnón ya no dormía en paz. Y cuando el deseo se mezcla con la obsesión, lo que viene después suele ser cruel. Amnón comenzó a consumirse. Día tras día, su rostro fue perdiendo color. Su cuerpo se marchitó como una fruta abandonada al sol. No era una enfermedad física, era fiebre en el alma. Estaba obsesionado. La imagen de Tamar no se le iba de la cabeza. Pero no era amor lo que ardía en su interior. Era hambre, un hambre distorsionada, escondida tras suspiros falsos y miradas llenas de segundas intenciones. Todo el mundo en el palacio se dio cuenta de que el hijo del rey estaba extraño, pero nadie sabía por qué, o fingían no saberlo, hasta que entró en escena un personaje que pocos recuerdan, pero que tuvo un papel crucial en esta tragedia. Jonadab, primo de Amnón, astuto, frío, con lengua afilada y mente venenosa. Era el tipo de hombre que sabía aprovechar la debilidad ajena. Jonadab vio la angustia de Amnón y en lugar de aconsejarlo, sembró la semilla del plan más sucio. «Finge que estás enfermo», le dijo con esa sonrisa de serpiente. «Pídele al rey que mande a Tamar a cuidarte, solo vosotros dos, a solas». Amnón, débil de carácter, abrazó la idea como quien encuentra una salida a su adicción, y así fue. El príncipe, acostado en la cama, se hizo el enfermo ante su padre. David, sin sospechar nada, mandó llamar a Tamar. Al fin y al cabo ella era cuidadosa, dulce y siempre dispuesta a ayudar.
Era habitual que las mujeres de la casa cuidaran de los enfermos. Nada parecía fuera de lo normal, por el momento. Cuando Tamar entró en la habitación, trajo pan, trajo cuidados, trajo ese mismo brillo tranquilo de siempre. Ella no lo sabía, pero ya estaba atrapada. La puerta que se cerró detrás de ella no era solo de madera, era el comienzo del fin de su inocencia. Y Amnón, el falso enfermo, ahora estaba frente a la presa que tanto deseaba. El plan estaba en marcha, y nadie más allí dentro escuchaba la voz de Dios. Tamar entró en la habitación con un paño sobre el brazo, trayendo los ingredientes que Amnón le había pedido. Era pan, pero no solo pan. Era cuidado, era atención, era cariño de hermana. Ella no tenía ni idea de lo que le esperaba. Caminó lentamente hasta la cama, miró a su pálido hermano y le preguntó si necesitaba algo. Él respondió con una voz débil y fingida y le pidió que preparara la comida allí, cerca de él, para poder verla. Dijo que solo comería si se lo daba a ella. Sin malicia en la mirada, Tamar comenzó a mezclar los ingredientes en un bol. Sus manos se movían como si lo hubiera hecho desde pequeña, con sencillez, tranquilidad, como cualquier otro día. No sabía que Amnón estaba guardando ese momento como el instante exacto en el que le quitaría todo. El honor, la paz, la libertad. El olor del pan caliente comenzó a llenar la habitación, y cuando ella le tendió el plato, él lo rechazó. Dijo que no podía comer allí, con los demás cerca. Ordenó que todos se marcharan. Se quedaron solos. De repente el silencio se hizo pesado. Tamar dudó, pero confiaba en él. Al fin y al cabo, era su hermano. Amnón se levantó. Había algo extraño en sus ojos. Ya no era fingimiento, era un deseo crudo. Se acercó y agarró a Tamar con fuerza. Ella, asustada, intentó soltarse. Su voz temblaba, pero gritó: «No, hermano mío, no me hagas esto. No se hace eso en Israel. Pídeme en matrimonio. Habla con el rey, él no se negará». Pero Amnón ya no la escuchaba. Su corazón era puro egoísmo, su mente ciega. Y allí, en aquella habitación cerrada, el príncipe que decía estar enfermo destrozó el alma de una princesa inocente. No fue solo un cuerpo violado, fue una historia rota. Y lo peor aún estaba por llegar, porque lo que Amnón hizo después fue aún más cruel. Absalón estaba sentado cuando vio llegar a Tamar. No necesitó preguntar nada. El vestido rasgado, el rostro cubierto de ceniza, la forma en que caminaba. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Todo gritaba. Se levantó lentamente con los ojos fijos en ella, abrazó a su hermana con fuerza y su corazón comenzó a hervir por dentro. Pero no era el momento de romper el mundo. Todavía no. Sabía que su padre, el rey David, tenía que escuchar, tenía que hacer justicia. Tamar no podía quedarse sola con ese dolor. Se fue a vivir a la casa de Absalón y allí se quedó, silenciosa, destrozada por dentro. Pasaron los días y su silencio se convirtió en parte de los muebles, de las paredes, de las frías noches. Era como si la vida se hubiera detenido. Tamar ya no cantaba, ya no sonreía, solo existía, sentada, mirando al vacío, y Absalón la miraba y no la olvidaba, no la perdonaba.
David, el rey, se enteró de lo que había pasado, pero no hizo nada, ni una palabra dura, ni un castigo para Amnón, ni un gesto de consuelo para Tamar. El rey que había vencido a gigantes se acobardó ante su propia casa, y eso fue como echar sal en la herida. Absalón no habló con Amnón, no discutió, no amenazó, solo observó. Pero dentro de él la venganza crecía como un fuego oculto bajo las brasas. Acogió a su hermana en silencio, pero ese silencio era un cuchillo afilado. Y con cada día que pasaba, ese hermano justo se iba transformando en algo más oscuro. Por fuera, todo parecía estar en paz. Amnón seguía viviendo como si nada hubiera pasado. David seguía siendo rey, pero por dentro, Absalón preparaba algo. Esperó como quien cuenta los pasos del enemigo. 2 años. Ese fue el tiempo que Absalón permaneció en silencio. 2 años fingiendo normalidad, conviviendo con las mismas caras, comiendo en la misma mesa, ocultando el volcán que bullía en su interior. Amnón andaba libre, sonriendo como si el pasado se hubiera evaporado. Pero Absalón recordaba. Cada paso de Amnón, él lo recordaba. Cada silencio de Tamar, él lo recordaba. Y con el tiempo, el plan fue tomando forma. Absalón anunció una gran fiesta, un banquete en Baal Hazor, para celebrar la esquila de las ovejas, algo habitual entre los hijos de los reyes. Envió invitaciones a todos sus hermanos, incluso a Amnón. David dudó, dijo que no era necesario ir. Absalón insistió, deja que Amnón venga. Y el rey, quizá cansado, quizá distraído, accedió. Cuando llegaron a la fiesta, todo parecía alegre. Música, vino, comida en abundancia, un ambiente de armonía forzada. Absalón sonreía con la boca, pero sus ojos decían otra cosa. Esperó el momento adecuado. Esperó a que Amnón se relajara, bebiera demasiado, riera fuerte como siempre hacía. Entonces, como quien da una orden seca, Absalón habló a los siervos. Cuando os dé la señal, matad a Amnón. No temáis, yo os lo he mandado. Y la señal llegó, rápida, fría, silenciosa. Amnón cayó muerto allí mismo, en medio de la fiesta. El vino aún goteaba de la copa cuando la sangre cubrió el suelo. Los otros hijos del rey, aterrorizados, huyeron. El palacio entró en estado de conmoción. La noticia voló más rápido que el viento. Un hijo del rey asesinando a otro. Pero eso no era solo venganza, era un grito, era justicia hecha con sus propias manos. Tamar, en silencio, tal vez sintió que su corazón latía más fuerte. No era un consuelo, pero era el fin de la impunidad. Absalón, después de eso, desapareció. Huyó a Jesús, tierra de su madre, y allí permaneció exiliado, con sangre en las manos y el nombre mancillado. Pero su corazón aún no estaba en paz, porque cuando la justicia viene por el odio, nunca termina ahí. Mientras los pasillos del palacio se llenaban de rumores y escándalos por la muerte de Amnón, nadie hablaba más de Tamar, como si hubiera sido borrada de la historia. Como si su dolor solo hubiera servido para desencadenar la tragedia y ahora ya no importara. Pero ella seguía allí, viva, respirando con dificultad, enterrada en vida en la casa de Absalón. El tiempo pasó, pero para Tamar no hubo... Mazda has been named Consumer Reports' safest new car brand. It starts with our approach. Every Mazda comes standard with proactive safety features, so you're more aware of what's around you, more focused on the road ahead, and ready before problems ever start. Mazda, more of what matters most to you. Go to MazdaUSA.com to learn more. Consumer Reports does not endorse or promote any product. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch.
much. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Vivía recluida como una flor marchita en un jarrón olvidado. Los colores desaparecieron de su rostro, la alegría de su mirada. Ya no era la princesa admirada, era una mujer destrozada, desolada. La palabra utilizada para describir su estado no era exagerada, era la cruda realidad. No se casó, no tuvo hijos, no volvió a ser vista en los salones del palacio. Era como un cuadro que había sido dado la vuelta. Aquella casa, que antes resonaba con risas y pasos firmes, ahora respiraba un dolor silencioso. Tamar caminaba despacio, como quien lleva a cuestas una cruz que no ha elegido. Sus vestidos habían perdido su brillo. Sus manos, antes delicadas al preparar el pan, ahora temblaban. Y cada vez que recordaba la puerta cerrándose en aquella habitación, cada vez que oía pasos masculinos en el pasillo, su cuerpo se paralizaba. David, el rey, nunca volvió a mencionar su nombre. Quizás por vergüenza, quizás por cobardía, Tamar se convirtió en el fantasma que nadie quería enfrentar. Y mientras todos seguían con sus vidas, ella se quedó, detenida en el tiempo. Pero su nombre no desapareció por completo. Sobrevivió en silencio, como una llama escondida en el fondo de un túnel. Y sin salir de casa, Tamar seguía siendo una espina clavada en la historia del rey. Mientras tanto, lejos de allí, Absalón tramaba su regreso. Pero no volvería como un hijo arrepentido, volvería como una tormenta. Absalón pasó 3 años exiliado en Gesur, 3 años lejos de Jerusalén, lejos de su padre, lejos de todo, excepto del dolor. El tiempo allí no curaba, solo hundía más las raíces de la rebelión. No olvidó lo que Amnón había hecho, no olvidó el dolor de Tamar, y sobre todo, no perdonó el silencio de David. Para él, su padre había elegido la omisión, y eso le dolía más que cualquier puñal. Cuando finalmente regresó, fue por insistencia de Joab, comandante del ejército. David permitió que su hijo regresara, pero con una condición, que no viera su rostro. Absalón regresó a la ciudad, pero no volvió a casa. Vivía cerca, pero separado. Era hijo, pero lo trataban como a un extraño, y eso fue la gota que colmó el vaso. Con el tiempo, Absalón se ganó al pueblo. Guapo, carismático, con mucha presencia, era el tipo de hombre que llamaba la atención sin esfuerzo. Se situaba a las puertas de la ciudad, escuchaba las quejas del pueblo, abrazaba a los olvidados, sonreía a los oprimidos. Mientras David envejecía y se alejaba del pueblo, Absalón se acercaba, y pronto comenzó a decir en voz baja lo que ya rondaba por muchos corazones. ¡Ay, si yo fuera rey! Y entonces, como quien enciende la mecha, se proclamó rey en Hebrón. Sonaron las trompetas, sus seguidores se levantaron, y Jerusalén se estremeció. Absalón marchó contra su propio padre. Ya no era solo un hijo rebelde, era un enemigo con una multitud a su lado. David, al enterarse de la revuelta, huyó. El rey abandonó el palacio por la misma puerta por la que Tamar salió en silencio un día. Ahora era él quien se veía exiliado, traicionado por la sangre de su propia sangre. La batalla final tuvo lugar en el bosque de Efraín. Era como si la propia naturaleza tuviera los ojos abiertos, observando en silencio el trágico final de una familia que se había dividido por dentro. Los ejércitos de David y Absalón se enfrentaron entre árboles densos, raíces traicioneras y ramas afiladas como lanzas. Pero allí, la espada ni siquiera era el mayor enemigo. Absalón, montado en un caballo veloz, avanzaba con prisa. Su largo cabello suelto volaba como una bandera al viento. Pero fue precisamente ese orgullo lo que lo atrapó. Al pasar por debajo de un gran roble, su melena se enredó en las ramas. El caballo siguió adelante y él quedó colgado entre el cielo y la tierra, solo,
indefenso, inmóvil. Joab, fiel a David, no dudó. A pesar de las órdenes de perdonar al joven, atravesó. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. A Absalón con 3 lanzas, y allí, colgado en el silencio del bosque, el hijo rebelde encontró su fin. El cuerpo fue arrojado a un hoyo y cubierto con piedras, como si fuera uno más entre tantos. Jerusalén lloró, David lloró. Absalón, hijo mío, repetía, como quien intenta despertar de una pesadilla. Pero lo hecho, hecho estaba. Un hijo muerto, otro olvidado. Una hija, aún viva pero ausente del mundo. Y Tamar no volvió a aparecer. Ningún versículo la menciona después. No sabemos si siguió viviendo en la casa de Absalón hasta el final, ni si alguien intentó algún día devolverle lo que le habían quitado. Pero su nombre permaneció, no como el de una simple víctima, sino como el de alguien cuya historia fue engullida por la omisión de los demás. Curiosamente, siglos más tarde, apareció otra mujer con el mismo nombre, Tamar. Y esta vez entró en el linaje de Jesús. ¿Coincidencia? ¿O respuesta divina a una historia que parecía olvidada? Porque a veces lo que el mundo intenta ocultar, Dios lo vuelve a poner en el centro. La historia de Tamar no terminó con un castillo, ni con una corona, ni con un final feliz. Terminó en silencio, en el rincón olvidado de una casa donde pasó el resto de sus días, sin justicia, sin reparación, sin voz. Pero a veces, lo que parece el final es, en realidad, el comienzo de algo más grande, un eco que atraviesa el tiempo y sigue hablando cuando todos los demás callan. Tamar nos muestra el dolor que nadie quiere ver, el dolor de la mujer silenciada, de la víctima ignorada, de la justicia que no llegó. Ella es el retrato de lo que sucede cuando quienes tienen el poder deciden callar. David, el rey fuerte, no se enfrentó a su propio hogar. Y por eso, el mal creció, se extendió y se tragó su propia casa. Pero incluso sin justicia en aquella época, el nombre de Tamar traspasó generaciones. Dios no lo borró. Y siglos después, cuando se escribió el linaje del Salvador, allí estaba ella de nuevo, Tamar, no la misma, sino otra con el mismo nombre, como si el cielo dijera, no lo he olvidado. Una mujer marcada por el dolor pasó a formar parte del linaje del propio Redentor, y eso lo cambia todo. La lección que nos deja Tamar no es de debilidad, sino de resistencia. Ella sobrevivió, incluso con el alma herida. No se cayó durante el crimen, luchó hasta el último momento, aún sabiendo que la estructura que la rodeaba no la protegería. Ella no pidió el dolor, pero no dejó que éste borrara quién era. Hoy, cuando recordamos a Tamar, no es solo para contar una historia triste, es para comprender que todo dolor ignorado crea grietas. Es para recordar que Dios ve lo que el mundo intenta ocultar y que, incluso cuando la justicia de los hombres falla, la justicia de Dios tiene memoria. Si te gustó la historia de Tamar y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal
para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.